Continuamos con De Mañana con Monumental. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Los espacios verdes en el hogar siempre complementan de forma armoniosa la decoración de la casa. Sin embargo, muchas veces no conocemos específicamente cuáles serán esas plantas que son para interiores y cuáles son los cuidados que requieren para que se mantengan saludables. Entonces, hoy invitamos al señor Jorge Gutiérrez, quien es paisajista y horticultor. Don Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Es un gusto estar acá y sobre todo eso, en todo lo que podamos ayudar de que nuestra vida sea más agradable, y las plantas son amigos de nosotros y nos ayudan a tener esos ambientes más agradables. Más fresquitos, ¿verdad? Más verdes. Sí, hay que acordarse que producen oxígeno a final de cuentas y nos ayudan muchísimo desde la parte emocional, veámoslo así, hasta purificar el aire que estamos respirando todos los días. Y es que ahora hay tantas ciudades, don Jorge, ¿verdad? Antes los campos eran verdes, ahora se ha hecho más ciudad, hay más cemento, hay menos árboles. ¿Por qué no llevar un poquito de verde al interior de nuestros hogares? Sí, es que es muy sencillo, el mundo no puede crecer, ¿no? De la noche a la mañana no tenemos más espacio donde vivir y hay más población y día a día pues hay más cemento y más concreto alrededor de donde nosotros estamos, hay más asfalto en las calles, las urbanizaciones han tendido a desaparecer muchísimo y tenemos una construcción vertical. Eso nos hace a que haya menos parques y menos zonas verdes y ahí tenemos que incorporar un poquito todo este verde a nuestras casas. Un pequeño pulmoncito dentro de nuestros hogares, don Jorge, pero ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta antes de decorar los interiores del hogar con plantas? Primero vamos a partir de que vamos a incorporar en nuestra decoración de la casa seres vivos y seres que nos den un poquito de actividad y no la parte tan estática como son los muebles, las cortinas, sino que vamos a tener un ser vivo que va a vivir ahí con nosotros y como ser vivo tenemos que estarle alimentando y el cuidado básico es ponerle agua. Tal vez en esto yo sí quiero que no pensemos en que qué problema traer una planta a la casa y hay que cuidarla, no, dediquémosle el tiempito que es un ratito de día por medio en colocar esa agua, pero tenemos que ser constantes. Ahora, ¿qué elegir para colocar? Yo diría que dentro de lo que es el diseño y la decoración de nuestras casas o nuestros apartamentos o ese lugar donde nosotros vivimos, porque muchas veces puede ser la misma oficina. Claro. En donde tenemos que pensar qué detalle le podemos adicionar. ¿Cuál es el lugar donde yo tengo más luz dentro de ese espacio? Que algunas veces este es un criterio muy técnico, es cuál es el mejor lugar para la planta, no el lugar donde yo quiero colocar la planta, porque algunas veces colocamos los muebles de nuestra casa o colocamos la oficina y el lugar más difícil, aquella esquina, es donde decimos, bueno, voy a llenar ese hueco con una mata o una planta y tal vez es el espacio que menos nos ayuda. Entonces hay que buscar, ojalá a la par de una ventana, que es donde las plantas van a estar mejor, o cuando del todo tenemos oficinas que no tienen nada de luz, que es muy común hoy, vamos a tratar de que quede exactamente lo más cerca de las lámparas fluorescentes que nos ayudan a mejorar esas cantidades de luz, porque las plantas dentro de su proceso natural necesitan la luz solar para su vida normal. Es algo que lo necesitan básico para poder estar y esto pues nos hace que las plantas estén de una mejor forma. Don Jorge, también, ¿qué cantidad? Además de agua, ¿requieren de algún abono especial? Pensando pues, en que... Básicamente yo diría que a veces nos complicamos y compramos la mata y creemos que es como el perrito que compramos, que hay que traer el lugar de darle de comer y el concentrado y todo. No, la planta básicamente ya viene establecida y una planta en interior, que este es un dato importante que debemos de tener. Tenemos que traer la planta ya terminada. La planta no la podemos poner en el interior de la casa y decir va a crecer y se va a ver bonita. Tenemos que traerla ya acabada, que venga lista, que venga en el estado que tiene que estar, porque difícilmente una planta en el interior va a darnos más hojas,
normalmente tiende a perder más follaje que el que recupera. Entonces eso nos lleva, vamos a tener una planta que venga en buen estado. Sí es bueno, aparte del agua que vamos a estar colocando constantemente, algún fertilizante, que lo vamos a colocar como cada 60 días. Y vamos a ocupar pues un fertilizante un poco alto en nitrógeno, que podemos hablar de que las plantas, todos los fertilizantes tienen fósforo, nitrógeno y elementos menores. Básicamente el nitrógeno es lo que nos hace ver las hojas verdes y verlas agradables. Entonces en el mercado hay fertilizantes que son foliares, que los vamos a colocar a las hojas de las plantas, y hay unos que se colocan en el suelo, que son estos granitos que vemos, y existen también toda la gama de orgánicos. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener a la hora de colocar estos fertilizantes? Es el de los granitos, que es lo que compramos. Si nosotros vemos las macetas, siempre vamos a notar que la planta en el centro, el agua está más baja. Siempre hay por experiencia se los puedo decir, en el centro, en el puro tronco, hay menos tierra que a los lados de la maceta. Cuando colocamos el fertilizante, tenemos que hacer un huequito a la orilla de la maceta en el borde y introducir, como yo diría que un cuarto de cucharadita en una maceta de un diámetro de unos 25 centímetros. Y lo vamos a tapar. ¿Por qué hay que taparlo? Porque si no tapamos este fertilizante, cuando le colocamos el agua, todo el fertilizante, el agua se lo lleva al centro de la mata y no las quema. Entonces por eso es importante que quede introducido en ese huequito y con la humedad se va a ir liberando poco a poco. Si estamos hablando de los foliares, que son aquellos fertilizantes que las plantas los absorben por las hojas, estos se diluyen en agua y vamos a rociar las hojas de las matas con esta agua y la planta lo va a absorber por sus hojas. Entonces yo diría que esto es lo que necesitamos, pero básicamente una planta en el interior, este fertilizante nos va a ayudar a que esté mejor. No se va a morir por falta de esto sí quiero ser claro. Una gran cantidad de las plantas del interior se mueren por falta de agua, porque se nos olvida regarlas y claro. Entonces, ¿de dónde van a coger agua? En la casa no hay una gotera para que le esté cayendo, salvo que la tengamos debajo de la gotera para que nos esté controlando el agua. Entonces, si sabemos elegir una buena variedad para el interior de nuestra casa, pues vamos a tener plantas estables por mucho tiempo. ¿Qué les parece a todos nuestros oyentes si hacen sus consultas y comentarios? Tenemos disponible el 905-222-0000 y también el perfil de Facebook de Mañana con Monumental, por si ustedes tienen alguna duda sobre el tema de las plantas. Don Jorge, yo quisiera saber, ¿será una buena costumbre sacar esa plantita que tenemos dentro de nuestro hogar, dentro de la oficina, al patio, al jardín, un poco para que reciba un poquito el aire, si está lloviendo tal vez para que le caiga agua llovida, para que reciba un poquito de sol? ¿Cómo está ese asunto? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que es de los errores más grandes que nosotros hacemos. Tenemos una planta en el interior de nuestra casa donde está recibiendo poca cantidad de luz. Las hojas, si las vamos a ver en una planta interior, están un poco tristes, no están en buen estado, y la vamos a coger esa planta y la vamos a poner en el jardín a llevar un sol intenso y un semejante aguacero. Se nos va a olvidar meterla en la tarde y ahí va a pasar 3-4 días hasta que nos acordamos de volverla a meter. Esto es fatal. Esto es exactamente como que nosotros vayamos a la playa después de 10 años de no haber ido a la playa, nos quitamos la camisa y vamos sin ningún tipo de protección. Entonces realmente nosotros podemos hacer, entonces las plantas al recibir esta cantidad intensa de sol, se nos van a marcar las hojas, se nos van a quemar. Si nosotros vamos a hacer esto, la recomendación es hacerlo temprano en la mañana, que es el mejor sol que hay. Hablemos de sacar la planta de 6 a no más de 7:30 de la mañana y después volverla a colocar adentro. O colocarla en un lugar que esté a la sombra, no al sol directo, porque al sol directo se nos quema. Acordemos que ya estamos con una planta de interior en la cual las condiciones en que ella vive son de esto, no es de sol como la tenemos. Y fatal, que algunas veces nos vamos a la playa o vamos de vacaciones, sacamos todo al jardín y cuando venimos las matemos. Yo les diría que yo preferiría que las dejen donde estén, las dejen bien húmedas si no están en esta rotación constante. ¿Cada cuánto se podría sacar esta plantita? ¿Todos los días? ¿Una vez a la semana? Yo creo que lo importante es qué tanto tiempo tenemos. Si elegimos una buena variedad para el interior de nuestra casa, como puede ser una anglonema o puede ser una caña india o pudiera ser una guarnequi,
son variedades muy muy fuertes o una millonaria. Estas plantas no necesitamos de estarlas sacando todo el tiempo, pueden vivir ahí adentro sin ningún tipo de problema. Muchas veces es más fácil no estarlas sacando que sacándolas y hacer un daño, porque inclusive lo que sí es muy recomendado es estarle dando vuelta a la maceta, porque las plantas siempre van a estar a un lado buscando la luz y van a tener una espalda que no tienen, entonces irle dando pues una rotación en su perímetro para que las hojas siempre estén recibiendo luz de todos los lados de las plantas. Es igual como que si nos fuéramos a broncear. Normalmente uno se broncea a un lado, se broncea al otro, igual así con esa planta que está ahí. Pero si el sacarlas y meterlas, yo diría que no es una buena medida. Tal vez básico escoger una buena planta para el interior, buscar variedades fuertes, resistentes y sobre todo de tamaños lógicos para el lugar. No vamos a tener una sala muy grande con una violeta chiquitita en una esquina porque realmente no funciona. Más o menos nosotros tenemos que calcular, y yo les voy a dar un consejo para que lo practiquen muy bien. Pongámonos en el lugar donde vamos a colocar la planta y calculemos el tamaño de esa planta en función de nuestro tamaño. Y vamos a decir, ok, ocupo una planta más o menos que me llegue a mí a la cintura, que me llegue un poco más alta de mi tamaño, que normalmente pues las habitaciones o los lugares no andan a más de 2,60 metros, 2,40 metros. Son las alturas, salvo que estemos en edificios muy grandes. Y yo diría que una planta de 1,60 m ya es bastante grande para un lugar. Y buscar también que vayan de acuerdo sus recipientes, es algo muy importante. El recipiente tiene que tener una relación con la planta. Es un elemento decorativo en donde tiene que tener una relación del follaje con la maceta que colocamos y asimismo lo que es la decoración. Hay veces vamos y compramos una maceta lindísima, invertimos un montón de plata en la maceta y cuando llega a la casa no le gastamos el otro pedacito importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es una exhibición de macetas, es una exhibición de plantas. Entonces, para mí es básico tener las plantas en buen estado, que estén bonitas, que estén grandes y que acordarnos de algo. Esa planta del interior de nuestra casa no va a mejorar, nos va a ayudar en la decoración. Entonces muchas veces decimos, voy a poner en la esquina, esperar que se vea bonita. Eso no va a pasar. Básicamente yo les diría, mejor saquen eso al cementerio de plantas donde las tienen. No traten de que va a mejorar porque no va a mejorar y tengamos en buen estado. Sí, es preferible tener unas poquitas muy bonitas en muy buen estado e inclusive darse el gusto. Muchas veces creemos que es una gran inversión. Las plantas no son tan caras. Lo que es caro es estar comprando ese montón que no sirven, pero si tenemos 2 o 3 plantas en nuestra casa y las cambiamos 2 veces al año, no es nada del otro mundo y las vamos a tener en buen estado siempre. Quisiera saber si en algún momento hay que pasar de maceta a la planta, trasplantarla. No sé cuál es el término, cambiarle la tierra, moverla. El término es el trasplante, pero yo diría que ya esa planta de interior es una planta acabada y final. Es un producto final que lo compramos listo para que esté ahí. Ya viene en su recipiente, salvo algunas cosas que se van haciendo grandes y entonces sí las vamos a ocupar pasar a un recipiente más grande. Pero el pasar una planta al recipiente va a significar que todas sus raíces se van a cortar, va a tener que la planta volverse a recuperar y todo esto es un periodo de estrés y todos estos periodos de estrés nos producen que perdamos hojas. Y como habíamos mencionado, se pierden las hojas que se pierden, no la volvemos a recuperar, o la hoja dañada, no hay forma de volver a recuperar esa hoja, tiene que salir una nueva. Y hablamos que en el interior no salen nuevas hojas, entonces lo que vamos a tener ahí es una planta toda desmenuzada con 3, 4 hojitas que se ven espantosas. En eso sí quiero ser claro, es preferible no tenerla que tener una mata fea. Y en esto no es porque sea uno paisajista ni viva de la decoración de interiores con plantas, sino que tenemos que tenerlas en buen estado. Gastémosle el tiempito a buscarla, como les he dicho desde un principio, y disfrutar de esa planta. Yo digo que los cuidados, como les he dicho, son mínimos realmente. No, y que incluso entre tanto estrés, algunas personas tienen plantitas precisamente para desestresarse, sacar el tiempito, cuidarlas, es una actividad recreativa para muchas personas. Es que algunas veces, hablemoslo de que la sociedad hoy y por todo, estamos en un mundo muy agitado. Entonces, este ser vivo que tengamos ahí, pues últimamente si estamos de mal carácter, hablemosle un poquito, no es que solo las señoras, digámosle lo que nos molesta, esa planta no nos va a contestar nada, pero sí, es ese ser vivo que está ahí viviendo con nosotros. Y si realmente nos ayuda a darles vueltas y sacarlas al agua y todo lo que estamos hablando para que esta planta esté bien, convivamos con ella.
y saquémosle provecho a eso que tenemos a la par de nosotros, ¿verdad? Don Jorge, quería hacerle una pregunta. Estamos hablando de plantitas de interiores de macetas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esas famosas rosas, esas famosas flores que a veces regalan en un cumpleaños, en el Día de las Madres, por alguna graduación, una situación especial? ¿Habrá algún consejo? Porque a veces nos llegan con ese arreglo precioso y resulta que decimos, no me duró ni 2 días, se marchitaron muy rápido. Don Jorge, ¿qué le parece si me responde esta pregunta después de la pausa comercial? Ahí los dejamos con los tips que le vamos a dar. Excelente, 10 de la mañana con 1 minuto, hacemos una pausa comercial y minutos volvemos con más de su revista de Mañana con Monumental. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Mañana con Monumental. Hoy estamos hablando sobre plantas de interiores en compañía de Jorge Gutiérrez, quien es paisajista y horticultor. Don Jorge, ¿cuáles son esos consejitos para que ese ramo de flores, de rosas, me dure más? Bueno, lo más importante es que quien se las mandó la quiera mucho para que le dure muchísimo tiempo. Eso es básico. Pero vamos a analizar un poquito. Tenemos que acordarnos que estos arreglos florales son flores cortadas, que se cortaron, fueron a una floristería, se trataron y después van a llegar a nuestras casas. Si no tuvieron un buen manejo en la parte inicial, pues vamos a tener problemas cuando ya llegan a nuestra casa. Pero partamos de que todas esas técnicas se habían dado porque estamos trabajando con gente seria, responsable, y nos llegaron las flores a nuestra casa. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, no ponerlas a la par de una ventana para que no les dé el sol directo, porque eso es fatal. Lo mismo, tenerlas en un lugar muy caliente, porque todo esto produce una deshidratación de la flor. Si es un arreglo que viene ya formado en un oasis, lo que tenemos que hacer es tal vez colocarle un poquito de agua. Funciona muy bien el agua con un poquito de azúcar, agua de azúcar, pero tenemos que tener cuidado porque al colocar el agua de azúcar podemos traer hormigas a nuestra casa. Claro. Entonces esto se los dejo, pues un criterio de evaluación de cada quien, pero yo diría verificar de que el oasis esté bien humedecido de agua, y si tenemos a nuestra mano alguna de estas litros que tienen para fumigar las plantas, rociarle un poquito de agua sobre las hojas para un spray para tratar de que se hidraten mejor. Otra cosa importante, ahora, si nos llegó un ramo de flores y podemos cortarle el extremo del ramo de flores, eso sí es ideal, porque al cortar el tallo en la parte de abajo estamos provocando a nuevos tejidos que se empiecen a desarrollar y va a absorber más agua y la planta va a estar en mejor estado. Algunas veces usamos una o dos mejorales, no vamos a hacer puntos comerciales, las colocamos en el agua y que la planta absorbe esta agua. También puede ser una cucharada de azúcar por litro de agua, más o menos, la colocamos esa agua con azúcar. Esto nos ayuda a que las rosas estén mejor. Y si las vemos marchitarse y vemos los pétalos un poco dañados, tal vez lo ideal sería empezar a quitar los pétalos nosotros antes de que se caigan, para que la rosa no pierda tiempo desechando esto, porque es una manera de protegerse y que estén en buen estado. Y para aquellos que van a regalar rosas y las van a llevar, que algunas veces llevan sus arreglos, tal vez tratar de llevarlas en que no les dé mucho sol. El secreto, volvemos a lo mismo, que las plantas no reciban mucho sol para que no se deshidraten en el carro. Y si algunas veces vamos a llevarle un arreglo floral a alguien, pues tener el cuidado de comprarlo y llevarlo lo antes posible, no andarlo todo el día dando vueltas de un lado para otro, porque lógicamente pues se nos deterioran las rosas. Don Jorge, y también se está poniendo mucho de moda que la gente tenga, generalmente en las oficinas o en el hogar, ¿por qué no? Estos cactus, estos bambús. Quisiera que nos diera algunas recomendaciones, porque uno podría pensar que el cactus tal vez no necesita tanta agua y el bambú pasa ahí, ¿verdad? Con las piedritas y pasa húmedo. Yo diría que tal vez volvamos a las rosas. No necesariamente el regalar un ramo de rosas significa regalar un gran afecto. Algunas veces podemos llevar esa planta de interior y regalar un cacto o un bambú, o en fin, en esto yo lo dejo muy abierto, porque también puede ser un bonsái, que dependiendo de la afinidad que tenga la persona con las plantas, nosotros podemos hacerle un regalo, porque también podría ser una especie para la cocina. Y igual podemos hablar del árbol de naranja, mi papá, que lo ha querido buscar toda la vida. Entonces, todas estas cosas pueden ser regalos, igual que ese ramo de flores que nos llegó.
Pero ¿cuáles son los cuidados que tienen que tener estas plantas que le dimos al interior? Pues vuelvo a donde iniciamos el tema el día de hoy, que fue la ubicación. Tenemos que estar claros, nos llegó esta planta, nos llevaron esto, vamos a ver en qué estado viene, si es de sol, si es de sombra, para dónde lo voy a colocar, y sobre todo darle constancia en el cuidado. En esto de constancia, yo siempre lo digo y le hago mucho hincapié al riego, a la constancia del agua, a la constancia de esos cuidados donde vamos a tenerlo. Y pero perfectamente podemos tener todas estas cosas que se hablan de regalos. Es un regalo excelente, dicho sea de paso, y es una forma donde yo les puedo garantizar a ustedes que difícilmente van a quedar mal. A veces pensamos solo en ese ramo de rosas, claro, pero todas estas cosas son fenomenales para que las podamos tener en nuestra casa. Quisiera saber también, a veces las personas se van de paseo, don Jorge, no sé, tal vez se van a Guanacaste y ven una planta lindísima por allá y se la quieren traer para acá, para San José, o si viven, por ejemplo, en San José de la Montaña. ¿Cómo está ese asunto? ¿Será que todas las plantas son aptas al clima? ¿Se me puede marchitar? ¿Se me puede morir o no? La sembré y me fue bien. Tenemos un país maravilloso. Partamos de que el factor climatológico y la cantidad de calor, que yo creo que aquí es el problema más grave, no tenemos tantos cambios. El asunto es traer una de clima caliente a clima frío o viceversa. Yo diría que cuando hablamos de la parte reproductiva, y en esto pues les vamos a dar todo un programa, se los quedo debiendo, de cómo reproducir las plantas, sería otro tema. Pero desde el punto de vista de una mata establecida, si traemos una planta de un vivero que le conseguimos en Guanacaste, digámoslo así, pues vamos a traerla para acá, y yo diría que no vamos a tener grandes problemas siempre la planta venga estable y la pongamos en condiciones similares. Si era una planta que estaba en el interior, vuelve al interior; si es una planta de jardín, vuelve al jardín. Pero yo no diría que tenemos grandes problemas en eso, porque las temperaturas en Costa Rica no varían. Hay ciertas especies, y tal vez en esto pues comentar un poquito. Hay una palmera muy conocida en el campo, que es la palmera tallo rojo, que es una palmera que vemos con unos tallos rojos muy bonita, parecida a la areca, a la palmera múltiple. Esta palmera específica necesita condiciones de humedad y de calor. Por eso es que aquí en el Valle Central ha costado un poquito que se adapte, porque tenemos tal vez el calor, pero no tenemos la humedad como lo podemos tener en la zona de Limón, Guápiles, o cuando estas palmeras son sometidas tal vez a la zona de Guanacaste, que vamos a tener mucho calor, pero no tenemos humedad. Entonces, tal vez son de esas variedades que hay que tener un poquito más de cuidado, pero en general podemos colocar estas plantas de un lado a otro en nuestro lindo país sin ningún tipo de problema. También es frecuente que las personas quieran a veces combinar el color de la pared con una plantita. Tengo ese fondo de allá pintado en color rojo. Qué bonito poner una plantita que tenga hojitas rojas o que tenga frutos rojos. ¿Se puede hacer esto? ¿Es recomendable, don Jorge? Desde el punto de vista de decoración es válido. Tenemos que acordarnos que la decoración es todo un arte, aunque algunas veces no la entendamos y encontremos la silla puesta al revés. Si así se está usando, así la ponemos. Pero con el caso de las plantas, yo diría que tenemos que ser un poco más cuidadosos. Si dentro de la gama que estamos decorando tenemos algunos tonos de color que no funcionan, sí lo podemos conseguir. Pero no seamos en este sentido pues un poquito drásticos en colocar una planta de un color X para que nos vaya con la decoración que tenemos en muebles, paredes, alfombra, piso, porque no se nos va a dar. Y el problema que notamos cuando una planta no se está adaptando bien a un lugar es que empieza a perder sus hojas. Si la planta perdió todas sus hojas en cuestión de 2-3 días, fue que la planta venía recién trasplantada y no estaba en buen estado. Pero si la planta va perdiendo hojas paulatinamente, como he dicho en un principio, y al cabo de un mes y medio ya no tiene hojas, fue porque fue sometida a un lugar sumamente oscuro y no era un buen lugar para que ella viviera. Entonces, por su forma natural, va a ir perdiendo hojas y va a perder siempre las de abajo, que esa es otra cosa importante. Pierde las de abajo y tal vez voy a usar un término, nos queda pelona la planta. Claro. Y es un barejón feo, y nada más en la parte de arriba. Entonces, en eso tenemos que ser cuidadosos. Con esa simple observación, en los primeros días podemos nosotros notar si la planta fue bien colocada o mal colocada en el lugar donde fue puesta. ¿Cuál es la vida útil de una planta de interior? Usted nos decía que ya es como la planta, su etapa final. Y yo diría que hay variedades como la caña india,
y lo que son los garrobos, las millonarias, que son de una vida muy grande, pero en el interior de una casa, yo diría que estamos hablando como de un año. Un año aproximadamente. Un año aproximadamente, porque la planta no es que va a estar muerta, pero va a tener pocas hojas y no va a estar en buen estado. Acordémonos que esa planta que colocamos es para que cumpla una función, y no es para que le pongamos un rotulito, se va a ver bien o dentro de... O es que me la vendieron mal. Tratemos de que esa planta esté en buen estado, porque muchas veces las plantas también es reflejo de nuestro estado de ánimo, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de estar. Inclusive en esto hay personas que son muy exigentes y las plantas de su casa es prácticamente el reflejo de limpieza, el reflejo de orden, el reflejo de esa constancia que tienen en la vida. Y nosotros vemos, esa planta se me puso fea, conseguí otra, no es que estamos matándola, sino que está en buen estado, la llevamos al jardín. Y uno habla tal vez de comprar, yo no hablo de eso. Algunas veces en nuestro jardín florece una orquídea lindísima afuera y nosotros podemos usar esas flores adentro en nuestra casa, la orquídea unos días que esté, o muchas veces hablemos de un lirio, que es lo más común. Hay lirios que florecen, ya van a florecer, los agapantos, que son estos de flor celeste, florecen solo en marzo y a final de año, 2 veces al año, muy marcado en este país. Pues podemos traernos este agapanto, lo tenemos en el jardín, lo ponemos en nuestra sala, le disfrutamos la flor y vuelve otra vez para atrás. Muchas veces no solo comprar, es vivir con toda esta naturaleza que tenemos alrededor, y en este clima de este país podemos tener todo lo que queremos, ¿verdad? También es muy frecuente que las personas, por ejemplo, tengan ahí en su cocina o en algún lugar de la casa sembrado, por ejemplo, plantitas que son comestibles, el culantro coyote, este tipo de plantas, ¿verdad? Ahí en pequeñas macetitas, y es algo decorativo y también está agarrando para cocinar. Sí, claro, yo diría que no solo eso, una planta como la sábila, con las propiedades que tiene la sábila, es básica. Yo diría que igual que en nuestra casa sembramos planta, la sábila debe estar con nosotros, aunque sea una macetita en una esquina. Y nosotros podemos con esto pues tener también todas esas especies aromáticas. Son muy fáciles de cultivar, son muy fáciles de tener. No son plantas de interior, ocupamos una ventana, y cuando hablamos de ventana, tal vez las mejores ventanas para las plantas son las del noreste, que son las que reciben el sol de la mañana. Porque los soles de la tarde, si llueve por la tarde, no vamos a tener sol. Y otro problema es que normalmente las ventanas que nos da el sol de la tarde, en el verano nos dan muchísimo sol y se nos olvida regarlas, y las plantas se nos ponen amarillas. Entonces yo diría que esa ventana del noreste es la ventana básica, y todas estas especies las podemos tener. Y en esto hay todo un tema de manejo de especies de cocina y especies aromáticas, en donde les vamos a dar también, eso lo vamos a dejar para un programa. Claro que sí. Porque hay un manejo técnico para que siempre las tengamos y podemos disfrutar muchísimo. Y vuelvo a lo mismo, estamos en un país donde podemos cultivar todo lo que queremos, el tiempo que ocupamos es realmente poco. Y otra parte importante, en este país el suelo es muy bueno. Nosotros una planta casi yo les diría que en cualquier parte podemos coger un poquito de tierra en nuestro jardín, sembrarla y tenerlo. No es otras partes donde son suelos arenosos y muy arcillosos, donde las plantas no se dan bien. Entonces es cuestión de querer vivir con esto, y también es cultura para nuestros hijos y nuestra familia de convivir con estos seres vivos en nuestras casas. Perfecto, don Jorge, 10 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y brindarnos estos consejos sobre plantas de interiores. Sí, y sobre todo yo diría que el tema más importante y lo que debemos dejar es que convivamos con la naturaleza. Eso es muy, muy sano. Tener un ser vivo con uno es muy agradable, y démosles el cariñito que ocupan. Hay veces no digamos que solo, y voy a usar un término, esa señora está loca porque le habla a las plantas, ese señor le habla a las plantas. Tal vez es toda su manera de vivir, y en eso refleja un montón de cosas. Es que convivamos con estas plantas alrededor de nosotros todos los días. Muchísimas gracias, don Jorge. Eran las palabras de Jorge Gutiérrez, quien es paisajista y horticultor. 10 de la mañana con 18 minutos. Hacemos una pausa comercial y en minutos volvemos con el segmento de oncología. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental.